Bienvenidos, hermanos, a la lección número 15. Estamos en el capítulo 2 de Pedro y estábamos viendo en la clase pasada acerca de la exhortación del apóstol Pedro para que los hermanos puedan crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente es necesario que ellos dejen todo tipo de malicia, puesto que ahora nosotros en el cristianismo hemos nacido de nuevo para ser nuevas criaturas. Pero este crecimiento solo se puede dar a la luz de un estudio serio de la palabra de Dios. En esta siguiente parte vamos a estar viendo acerca de la figura que utiliza Pedro para hablar de la edificación de la iglesia. La he puesto como título la casa espiritual. Entonces, la casa espiritual es el edificio que Dios está procurando edificar, pues, para que el reino de Dios siga expandiéndose a todas las partes del mundo y a todos los confines de la tierra. Vamos a ver en el capítulo 2, desde el versículo 4 al versículo 8, ustedes pueden leer y vamos a estar explicando todo lo que ahí Pedro está diciendo. En primer lugar, Pedro está manifestando que Cristo es la piedra viva. La piedra viva significa que Cristo es la piedra principal dentro de ese edificio espiritual. Es una piedra que en realidad llega a ser la parte más importante de la estructura de este edificio. Sin Cristo, este edificio no hubiese sido posible ser edificado. Y hablando de una manera más clara, en realidad lo que Pedro está manifestando aquí en su epístola es que Dios ha querido edificar la iglesia, pero dentro de esa estructura de la iglesia, Cristo es la piedra principal. Él es el fundamento. En otra epístola menciona el apóstol Pablo. Cristo es el fundamento y sin Cristo no hay manera de que la iglesia se edifique. Él ha venido pues a morir en la cruz y ser la piedra principal o el fundamento de este edificio que está bajo el plan de Dios contemplado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todos nosotros, Cristo y los creyentes, venimos a ser parte de este edificio espiritual. Pedro menciona de una manera figurada que Él es la piedra viva. Cristo es la piedra viva o la piedra principal. Ahora, esta piedra en realidad se le mira de dos maneras. Yo le he puesto la visión de contraste. O sea, por una parte, Jesucristo ha llegado a ser para Dios esta piedra escogida y preciosa, menciona el apóstol Pedro. O sea, Dios escogió a Cristo, pero para Él es la parte principal de este edificio, la parte más deseable de Dios. Sin embargo, para los hombres esta piedra ha sido desechada. Los hombres no han apreciado el valor de esta piedra y la han desechado. Entonces, hay dos maneras de ver a Cristo. Por una parte, Dios mira como el gran Salvador, como la piedra principal de esta estructura. Sin embargo, los hombres, cuando Él vino, no le aceptamos y terminamos desechando a esa piedra. Ahora Pedro se cuestiona, ¿por qué es que nosotros como seres humanos no aceptamos a Cristo? O ya aplicando a nuestro tiempo, ¿por qué es que a veces nosotros no apreciamos a Cristo Jesús? Y Pedro no encuentra la razón. Él dice, los hombres en realidad sin causa han rechazado a Cristo. Y a veces muchos hombres ahora en el tiempo presente, o sea, sin razón, a veces no quieren aceptar a Jesucristo en sus vidas.
Eh, Cristo nunca les ha hecho nada malo. Más bien Él quiere todo el bien del ser humano. Pero el hombre, sin embargo, sin razón no quiere vivir su vida entregada a Cristo. Ahora Pedro dice también, da una de las razones por la que los hombres no queremos a Cristo, porque las obras de los hombres son malas. Y Cristo, presentado en el Nuevo Testamento, Él es la luz. Y puesto de que los hombres amamos más las cosas malas, no queremos acercarnos a Jesucristo, que es el, el personaje en quien está centrado todo lo que significa el bien para el ser humano. No queremos que nuestras obras sean manifestadas en la luz, menciona en otra parte. No queremos que nuestras obras malas sean reprendidas por la luz, o sean manifestadas a los seres humanos. Entonces los hombres rechazamos a Cristo. Rechazaron en el primer siglo y aún en nuestro tiempo la gente sigue rechazando a Jesucristo. No quiere tener un contacto con Él. Es importante nosotros que entendamos esto. Y aparte dice que amaron más las tinieblas que la luz. A causa del pecado, el hombre está más inclinado al mal. Entonces, no quiere saber de cosas buenas. Ustedes ven que en la teoría, en la vida práctica, los hombres estamos más inclinados a veces al mal. Entonces, es más fácil para nosotros aprender las cosas malas que hacer las cosas buenas. Y a veces las cosas buenas nos cuestan, es más difícil. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Por qué los hombres rechazaron a Cristo? ¿Por qué los hombres no quieren saber nada de Cristo? Bueno, porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Es interesante, pues, entender esto de parte de nuestra naturaleza. Los hombres no queremos saber de Cristo porque somos malos. Es algo que está diciendo Pedro. Esto es contradictorio a lo que generalmente enseña la sociedad ahora, donde tratamos de manifestar que los hombres en realidad somos buenos, que no hay nada malo en nosotros, que todo lo que hacemos es correcto. Sin embargo, la Biblia no da este punto de vista. Pedro, sobre todo en su epístola, no da este punto de vista. Él está diciendo que los hombres, a causa de nuestra maldad, no aceptamos a Cristo. Y eso es algo evidente que sucede en el mundo. No podemos nosotros rechazar o decir que lo que está diciendo Pedro está equivocado. En realidad, a causa de nuestra maldad, los hombres no queremos saber Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestro papel dentro de este plan de Dios o dentro de este edificio que Dios quiere levantar o dentro de la iglesia? Pedro manifiesta que nosotros, por el hecho de habernos acercado a Cristo, también llegamos a ser parte de este edificio espiritual. Hemos llegado a ser parte clave. También nos menciona a nosotros como piedras vivas, piedras que en realidad sirven dentro de este edificio, o que debemos servir más bien dentro de este edificio espiritual. Nosotros hemos llegado también a ser piedras vivas, no en base a nuestros méritos, no en base a nuestras aptitudes, sino en base a que nos hemos acercado a Cristo. Y Cristo entonces llega a ser ese centro o esa piedra viva mediante el cual nosotros también llegamos a ser piedras vivas dentro de este edificio que Dios quiere levantar. Ahora decíamos que este edificio espiritual no tiene que ver con el aspecto físico en realidad, tiene que ver con el aspecto espiritual, es una casa espiritual, enfoca el apóstol Pedro. Es una casa espiritual y su enfoque pues obviamente es espiritual. Entonces la iglesia no llega a ser la estructura física de un edificio como a veces nosotros pensamos, o no llega a ser ni incluso
los miembros visibles de un domingo al cual llegan la gente a adorar en la iglesia. Más bien, este edificio espiritual es una estructura que solo Dios la mira o la puede observar. O sea, nosotros podemos aparentar, pero el corazón y quienes son de Dios, solo Dios la puede mirar, porque el enfoque de esta iglesia es espiritual. A veces, generalmente, cuando no comprendemos eso, o la gente no entiende este punto, a veces la gente piensa que la iglesia es la estructura física o son las personas que vienen un domingo. Y a veces hay incluso críticas por el comportamiento de determinados hermanos. Lo que no entienden la gente es que el edificio que Dios está construyendo es espiritual. Y las entes que forman parte de este edificio son también espirituales. Y eso solo puede ser mirado en base a la vida espiritual y al corazón de las personas. A veces nosotros podemos juzgar apresuradamente, pero sin embargo Dios mira el corazón. Entonces, el edificio en realidad llega a ser un edificio espiritual. Recuerdan que los judíos pensaban que pues el reino de Dios iba a ser un ente físico y quisieron tomarle a veces a Jesucristo como el rey y nombrarle ahí como rey. Sin embargo, nosotros sabemos que no es físico la situación. El reino de Dios es algo espiritual. Pero nosotros como parte de la iglesia llegamos a ser parte de este ente espiritual. Ahora, el punto por el cual nosotros hemos sido escogidos tiene un propósito. ¿Cuál es nuestro oficio dentro de esto? Si somos piedras vivas, ¿cuál es nuestra función? Pedro va a decir que la función nuestra es un sacerdocio santo. El ministerio de nosotros es un ministerio de sacerdocio. Somos sacerdotes. Sacerdotes apartados para el servicio de Dios. Y en la función de sacerdotes, ¿qué nos toca hacer? Bueno, Pedro dice ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Nuestra función es, pues, entonces, ofrecer a Dios los sacrificios, pero esos sacrificios en realidad son espirituales. Contrastando y haciendo una comparación en el Antiguo Testamento, la función de los sacerdotes, pues, era dos principalmente. Uno, interceder por los hombres ante Dios y también rogar por los hombres ante Dios. Pero también tenían que hacer la función de mensajeros de parte de Dios. Ellos enseñaban lo que Dios quería a la comunidad. Entonces tenía dos direcciones, Dios, hombres, dos funciones los que tenían que ofrecer estos sacerdotes. Ahora nosotros ya no estamos ofreciendo sacrificios físicos, como hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían que ofrecer cada año un cordero para el perdón de los pecados, o había ofrendas, holocaustos, que tenían que hacer frecuentemente, y a veces había sacrificios que se tenía que hacer todos los días, en la mañana y en la tarde. Pero nosotros no hemos llegado a ese tipo de función, y eso es lo que a veces confundió a los judíos, y los judíos quieren seguir viviendo bajo el Antiguo Testamento. Pero el sacrificio que a nosotros nos ha tocado, dice Pedro, es pues ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Nuestra función es espiritual, en consonancia con el edificio que es también espiritual. Ahora, esto ya se habló aún desde el Antiguo Testamento. Vimos en el capítulo 1 la historia de la salvación y los profetas narrando esta historia. Los profetas investigando cuándo iba a ser esta salvación. Y también la profecía, también ya se hablaba de este Mesías, y es lo que está mencionando Pedro en esta parte. Ya Isaías decía de que él iba a poner en Sión una piedra escogida y preciosa, refiriéndose a Cristo. Nosotros sabemos que Isaías fue el profeta mesiánico, entonces él está aquí refiriéndose al Mesías, pero Dios poniendo a esta piedra preciosa y escogida, puesta en Sión. Ahora, el Sión aquí significa Jerusalén,
la Jerusalén terrenal era llamada Sión, Sión. Pero aquí ya no se está refiriendo a la Sión física, sino más bien a la iglesia, que ha llegado a ser la, la Jerusalén celestial o la Jerusalén espiritual. Entonces, no, Cristo ha llegado a ser la piedra principal de la iglesia, la piedra principal de Sion, escogida por Dios y preciosa delante de Dios. Esto ya los profetas, el profeta Isaías lo anunció antes. Ahora, no solo para Dios Jesucristo debe ser la piedra escogida y preciosa, sino también para todos los que hemos creído en Él. Si para Dios va a ser una piedra preciosa, para nosotros también Cristo ha llegado a ser esa piedra preciosa. Porque sin Cristo en realidad no fuese posible el hecho de que nosotros estemos en la iglesia o que lleguemos a ser parte de esa iglesia, del reino de los escogidos por Dios. Entonces, Dios para nosotros debe ser lo más importante. Y la piedra preciosa que desecharon los hombres, para nosotros ha llegado a ser igualmente del mismo valor que para Dios. Ahora Pedro menciona la contraparte para los incrédulos. Dice, para los incrédulos es la piedra angular. Los incrédulos tienen que entender, o si no quieren entender, sin embargo, no se puede quitar el hecho de que Cristo ha llegado a ser la piedra angular, la piedra principal. Aquí el término piedra angular es un poco difícil de entender para nuestro tiempo, pero los teólogos han dado varias interpretaciones de la piedra angular. Para muchos la piedra angular es una piedra esquinera de los cimientos y que ha llegado a ser la piedra principal. Para otros se referían a la piedra de donde se tomaban las distancias o las dimensiones para crear o edificar la estructura. Entonces, no podemos saber así a cierto. Hay varias opiniones sobre esto. Sin embargo, lo que sí podemos entender es que en realidad esta es la piedra principal, piedra angular. Y que para los que no creen, pues así no quieran. Sin embargo, esta piedra ha llegado a ser la más importante delante de Dios y de la iglesia. Al contrario, si los incrédulos no creen en Dios, o si no creen en Cristo, esta piedra más bien ha llegado a constituirse en una piedra de tropiezo. ¿Por qué piedra de tropiezo? Porque no creen, menciona Pedro. Y si no creen en Él, no hay oportunidad de salvación. Cristo es la única manera en que el hombre puede entrar a una correcta relación con Dios. O en Cristo es la única manera en cómo nuestros pecados puedan ser perdonados. Si los incrédulos no quieren Cristo, en realidad eso es un tropiezo grande para su vida. No hay manera que ellos puedan llegar a ser parte de este edificio espiritual, porque han rechazado a la piedra principal y ha llegado a ser Cristo en realidad una roca de escándalo. Una roca que para muchos cristianos del primer siglo era una piedra que les trajo muchos problemas y que la gente veía mal el cristianismo y que fueron perseguidos muchos cristianos y murieron en el Coliseo, arrojados y devorados por los leones. Los emperadores se pusieron contra el cristianismo en aquel entonces y causó una conmoción en el primer siglo el nombre de Cristo. Era una roca de escándalo. En realidad, la palabra Cristo conmocionó al primer siglo. Fue la parte más escandalosa de lo que ocurrió en aquellos tiempos. Entonces, para los incrédulos, en realidad, Cristo es tropiezo y a la vez escándalo, porque no creen en Cristo. Ahora, nosotros como parte de ese edificio, en realidad Dios nos ha escogido como piedras vivas para una misión especial.
O sea, nosotros hemos sido elegidos para una misión importante. ¿Cuál es esa misión? Nos va a decir en el capítulo 2, versículos 9 al 10. Primero va a hablar acerca de la naturaleza de los elegidos. Menciona que nosotros somos un linaje escogido. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, y sobre todo para el pueblo judío, el linaje era importante. Y desde los inicios de la historia de la humanidad y del pueblo judío, ellos siempre estuvieron registrando el linaje del cual venía. Y en cada libro nosotros del Antiguo Testamento a veces encontramos en Levíticos, encontramos en Nehemías, en todos estos libros, las genealogías, porque para ellos la genealogía y los linajes eran muy importantes. Y Cristo vino de un linaje escogido de parte de Dios también, del linaje de David. Es algo que se profetizó desde el Antiguo Testamento. Pero aquí está hablándose ya a la naturaleza de la iglesia. Y dice que así como el pueblo judío fue escogido físicamente como un linaje escogido por Dios, nosotros que somos parte de la iglesia, hemos llegado a ser también un linaje escogido por Dios. El linaje escogido es algo selecto por Dios, algo que no depende de nosotros, sino más bien es una elección de Dios. En ese sentido, hemos sido elegidos por Dios. Nuestra naturaleza es divina, es de una elección de Dios. También menciona el hecho de que somos una nación santa. Dios nos ha sacado del mundo para que formemos parte de una nación consagrada a Dios. Pienso que aquí el punto que se está refiriendo Pedro es al hecho de que hemos sido llamados para el servicio de Dios, para una misión de parte de Dios. Ahora, somos santos. El mundo es lo contrario. Nosotros pertenecemos a ese propósito, a ese plan de Dios. Entonces tenemos una misión que cumplir, una misión que tiene que ver con Dios. Y no hemos sido escogidos para otra cosa más. Los que somos parte de la iglesia tenemos una misión especial de Dios. Y sobre todo nosotros más, los que somos predicadores o los que estamos preparándonos para predicadores, para estar al frente de una iglesia, somos los que vamos a guiar a toda la comunidad o a toda la ciudadanía de esta Jerusalén celestial. Entonces nosotros somos consagrados a Dios. No hay otra meta, no hay otro camino. No podemos dedicarnos a otra cosa. Dios nos ha escogido para eso y debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha o en el propósito para el cual Dios nos ha escogido. En ese sentido, nosotros hemos llegado a ser una nación santa, apartada para Dios. También menciona que tenemos una función de sacerdocio real. La iglesia ha llegado a ser una nación de sacerdotes reales. Aquí habla la función de no solo del ser sacerdotes delante de Dios, sino la función también de ser reyes. Entonces, es una nación de reyes y a la vez sacerdote. Esto nos recuerda a Melquisedec, que fue rey y a la vez también sacerdote de Salem. Se menciona en Hebreos la función que ejercía Melquisedec. No era solo sacerdote, sino también rey. Yo pienso que aquí Pedro está tomando esta forma para dar fuerza al significado de quiénes somos nosotros. Somos una nación consagrada a Dios, pero dentro de esa nación nuestra función es grande. Somos una nación de sacerdotes, pero sacerdotes reyes, al igual que Melquisedec. Entonces, si nosotros en realidad comprendiéramos toda la trascendencia espiritual de nuestro propósito, en realidad valoraríamos bastante la elección de Dios a nuestra vida.
Sin embargo, no siempre esto es una realidad. No valoramos a veces estas cosas espirituales. Está viendo que nosotros, que los hermanos entiendan qué valor tan grande tiene la iglesia delante de Dios y que no abandonen la fe, sino que se mantengan fieles en el propósito para el cual Dios ha llamado. Menciona además Pedro que somos un pueblo que pertenece a Dios. Cada nación, nosotros sabemos, tienen sus propios gobernantes y cada nación quiere ser independiente y no quiere a veces tener ninguna relación con otra nación. Y a veces hay peleas por esta independencia dentro de las naciones. Pero la nación que es escogida, la nación santa, la iglesia, en realidad no depende de la naturaleza humana, no depende de hombres, depende de Dios. La iglesia en realidad ha llegado a ser un pueblo que pertenece a Dios, es de la exclusividad de Dios. Y Dios pues tiene la autoridad sobre esta nación. Dios es quien manda y ordena en esta nación, en estos ciudadanos del reino. Así como en el Antiguo Testamento Dios eligió a Israel también con una misión, y una misión que ellos nunca llegaron a cumplir. Cuando se hablaba de Israel decía, yo te he escogido para que seas luz a las naciones. Sin embargo, Israel no quiso ser a las naciones, al contrario, siempre Israel quiso ser como las demás naciones. Está poniendo el mismo plano desde el punto de vista espiritual. La iglesia ha sido escogida para pertenecer a Dios, no ser como las demás naciones, sino ser un pueblo espiritual, un pueblo de sacerdotes y reyes, con el propósito de hacer una administración espiritual. Y ya va a estar aclarando más adelante cuál es el espíritu espiritual que tiene la iglesia y que tenemos cada uno de nosotros. Habla de la comisión. ¿Para qué? Yo decía, Dios nos escogió a nosotros, los creyentes. Santiago dice, para proclamar las obras maravillosas de Cristo. Recordemos que está hablando de que Cristo es la piedra angular. Y nosotros hemos también llegado a ser piedras vivas por acercarnos a Cristo. Entonces, nuestra misión es proclamar precisamente las obras de Cristo, o las obras que Cristo hizo, y también las obras que Cristo hace cada día en la vida de los creyentes. Entonces, tenemos una misión especial. Estamos en el mundo para cumplir esa obra. No hay otro objetivo de nosotros, no hay otro objetivo, no hay otro propósito. Estamos aquí para que nosotros proclamemos esas obras maravillosas de Cristo. Y tenemos que hacerlo diariamente y durante toda nuestra vida, mientras estemos en este mundo, necesitamos siempre estar proclamando las obras de Cristo. Yo siempre estoy motivando a los hermanos y estudiantes en la EKEVA a predicar este evangelio. Nos hemos olvidado a veces ya de proclamar estas obras de Cristo. Nos hemos amoldado a una vida dentro de una iglesia y una estructura entre hermanos nada más. Pero nos olvidamos a veces que nuestra misión es para con aquellos que no conocen a Cristo. Ellos necesitan conocer a Cristo y nosotros necesitamos proclamar esta obra de Cristo, la obra que Cristo ha hecho a veces en nuestra vida. Esto es importante. Ahora, ¿cuál es la obra más grande que Cristo hizo? Bueno, sabemos que Él murió en la cruz, que nos perdonó en los pecados, que resucitó, que nos ha dado una promesa de una herencia. Pero aquí Pedro va a centrarse en un aspecto importante de ese llamado. Dice que Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la obra más maravillosa que ha hecho Cristo? Bueno, esto ya es algo personal. No estamos hablando en sentido universal, sino en sentido personal. ¿Cuál es la obra maravillosa que Cristo hizo? Bueno, es llamarme a mí y llamarle a usted de un mundo de tinieblas a un mundo de luz.
Y si nosotros en realidad hemos entendido ese paso, ese cambio de luz, de la luz a las tinieblas, entonces proclama, esa es la obra más maravillosa que Cristo ha hecho y es lo que nosotros debemos proclamar, si en realidad Cristo ha hecho ese cambio en nuestras vidas. Y va a mencionar el apóstol Pedro de una manera clara, que la vida del creyente es una vida de transformación y una vida de cambio. En realidad nosotros antes, sin Dios, vivíamos en tinieblas o en un mundo de oscuridad que vimos anteriormente. Pero, ¿qué hizo Cristo? Cristo dice, nos sacó de ese mundo y nos trasladó a un mundo de luz, ahora a un mundo diferente, a un mundo bajo el plan de Dios y bajo el gobierno de Dios. Y este cambio es la obra más maravillosa que Cristo ha hecho. Y si Cristo ha cambiado mi vida, yo tengo que proclamar esa obra maravillosa. Cristo me ha transformado a mí y ahora soy un nuevo individuo, un nuevo ser, con nuevos propósitos, con una nueva misión. Eso necesito yo proclamar al mundo. ¿Para qué nos escogió Dios a nosotros como iglesia? Para que nosotros anunciemos la obra más maravillosa que Cristo ha hecho. La transformación de cada uno de nosotros desde un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Si en realidad Dios ha hecho el cambio, entonces nosotros, para nosotros va a ser fácil poder proclamar esta obra de Cristo. Es lo que está queriendo Pedro, que hagan todos los creyentes. Para eso Dios nos ha escogido, menciona Pedro. La luz y las tinieblas no pueden cohabitar. Cuando Dios nos salvó, no nos dejó en un mundo entre luz y tinieblas mezclado, sino nos trasladó desde las tinieblas a un mundo de luz. Entonces, la luz y las tinieblas no pueden cohabitar juntos. Y es importante que nosotros entendamos que ahora pertenecemos a una nación de luz, a una nación que comprende en realidad el propósito de Dios para el cual Él nos ha llamado a nosotros. Necesitamos proclamar esta obra maravillosa que Cristo ha hecho en cada uno de nuestras vidas. Pues que la vida del cristiano, y eso yo venía diciendo desde capítulos anteriores, incluso desde Santiago, que el creyente no puede vivir entre el mundo y Dios, que no podemos vivir en un estado intermedio, o sea, estar en comunión con las tinieblas y con Dios a la misma vez. Porque la conversión significa precisamente lo contrario, salir de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Es lo que Pedro también se está llamando la atención. ¿Por qué muchos cristianos están viviendo con esa maldad en su corazón? Si ellos ya han sido transformados por Dios, han dejado ese mundo, no pueden seguir viviendo en un mundo de tinieblas. Si eso está ocurriendo, algo está pasando en la vida. Por eso Pedro está aconsejando, dejen ese mundo de malicia. La luz y las tinieblas no pueden cohabitar juntos. Ahora, Pedro les va a mencionar a los hermanos el pasado. Decíamos de que la epístola estaba dirigida a judíos y gentiles. Pero por lo que dice aquí, muchos teólogos piensan que la mayoría de los cristianos que estaban ahí en ese momento eran gentiles. Lo que está diciendo, ustedes ahora han sido transformados por Cristo, han sido sacados de las tinieblas a la luz. Dice, antes no eran pueblo de Dios. Entonces, ¿quién no era pueblo de Dios? Únicamente los gentiles. Antes no eran pueblo de Dios y no habían alcanzado la misericordia de Dios. Sin embargo, ahora lo han alcanzado, menciona Pedro. Está recordándoles la vida pasada, era una vida de paganismo. Ya no deben seguir viviendo esa vida. Ahora que ya han alcanzado la misericordia de Dios, y como veíamos en el capítulo 1, dice, ahora que ustedes han gustado de la obra de Dios en sus vidas. Entonces, la mayoría de los miembros posiblemente aquí son gentiles. Y
Pedro les está recordando el pasado. Antes no eran pueblo y ahora ustedes son un pueblo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de esa vida a un nuevo tipo de vida. También el apóstol Pedro va a estar recordándoles a los hermanos, puesto que hemos nacido y nuestra vida ha sido transformada. Antes no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora somos. ¿Cuál debe ser nuestra ética o nuestra manera de vivir? Decíamos que se llama la epístola de la santidad. Y parte de esto nos está demostrando continuamente Pedro de cómo deben vivir los cristianos. Y no solo dentro de los hermanos, en nuestra relación con los hermanos, sino también cuál debe ser nuestra conducta ante los incrédulos. Y en el versículo 11 al versículo 12 va el apóstol Pedro a decirnos, pues, cuál debe ser ese proceder dentro de la iglesia y sobre todo frente a los cristianos. En primer lugar empieza manifestando que tienen que tener ellos presentes siempre que son extranjeros y peregrinos. Pedro lo está haciendo por segunda vez repitiendo esto, diciendo, nunca olviden, nunca se olviden que ustedes en el mundo solo son extranjeros y peregrinos. Estamos de paso en este mundo y nuestra ciudadanía no está en este mundo. Algunos hermanos posiblemente están confundiendo y están aferrándose a las cosas del mundo y por eso están en problemas de crecimiento espiritual y problemas con los otros hermanos. Y posiblemente también, según este pasaje, en problemas con los incrédulos. Pedro les dice, recuerden hermanos, ustedes en este mundo son solo extranjeros y también son solo peregrinos. Está enfatizando nuevamente el hecho de que no debemos olvidar nosotros esto. Somos solo extranjeros y peregrinos. Ahora, la comprensión de esta realidad nos va a llevar a lo siguiente que va a mencionar Pedro. Si es que ustedes son peregrinos en este mundo, entonces su comportamiento tiene que ser diferente. ¿Qué recomienda Pedro? Absténganse de todas las pasiones carnales. Decíamos en clases pasadas que nuestra naturaleza humana o nuestra naturaleza carnal pide suplir los deseos de esta naturaleza carnal. Siempre nuestra naturaleza carnal está pidiendo satisfacer esos deseos de la carne. Sin embargo, ahora ya no somos entes solamente carnales, sino nuestro linaje es espiritual. Pertenecemos a una casa espiritual. Entonces, las satisfacciones de la carne no deben ser satisfechas por parte de nosotros, porque la carne quiere dominarnos y en realidad a veces está en lucha contra nuestra naturaleza espiritual. Ahora, Pedro menciona que estas pasiones carnales están combatiendo contra el alma, o sea, combatiendo contra nuestra naturaleza espiritual. Quisiéramos, pues, entender de que nuestra naturaleza espiritual gobernara nuestra vida, pero a veces son los deseos de la carne que están combatiendo por estos deseos. A veces los deseos de la carne se sobreponen a nuestros deseos espirituales. Entonces nos volvemos cristianos carnales. Pedro está diciendo, si ustedes se abstienen de los deseos carnales, van a poder en realidad vivir una vida más consagrada a Dios, una vida más espiritual. Van a poder, su alma estar enfocada en realidad en el propósito para el cual ustedes han sido llamados. Por tanto, absténganse de los deseos carnales. Siempre les estoy recordando que Pablo dijo, a veces tengo que golpear el cuerpo y entregarle a servidumbre, para que no habiendo sido heraldo para mucha gente, yo mismo venga a ser eliminado. Si nosotros estamos preparándonos para el ministerio, estamos casi en la misma posición del apóstol Pablo, aunque no queramos. Pero en realidad a veces necesitamos golpear nuestro cuerpo porque nosotros vamos a ser los heraldos que estamos al frente de la congregación. No quiero echar más responsabilidades a los hermanos o a los
creyentes. Sin embargo, sí hay una responsabilidad en cada uno de nuestras vidas. Pero la naturaleza de la carne quiere quitarnos eso. Y empieza entonces el conflicto entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne, que menciona también el apóstol Pablo. El Espíritu Santo quiere llevarnos a ser obedientes a la voluntad de Dios. Nos quiere llevar a ser hombres espirituales. Nos quiere llevar a que construyamos esta casa espiritual con sacrificios espirituales, que mantengamos o proclamemos la obra que Cristo hizo en nuestra vida a toda la gente que aún no le conoce. Sin embargo, los deseos de la carne están en contraposición de esta misión o de este propósito. Siempre están queriendo satisfacer más bien nuestros caprichos o nuestras pasiones. Y si nos enfocamos puramente a estos deseos, la naturaleza espiritual va a empezar a morir. Y vamos a olvidar en realidad para qué hemos sido elegidos como nación santa. Entonces hay que luchar y abstenernos de esos deseos de la carne. Es lo que está recomendando Pedro aquí a los hermanos. ¿En dónde se da esta lucha? A veces la lucha no es en el cuerpo físico, podemos decir. A veces la lucha es en nuestra mente, en nuestro ser espiritual. Ahí empieza este campo de batalla. Por eso es que Pablo también en Romanos nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar, que no sigamos la corriente de este mundo, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me está diciendo que la batalla es en el pensamiento y que nosotros debemos no seguir la corriente o el pensamiento del mundo, sino más bien debemos amoldarnos y renovarnos en nuestro pensamiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y anteriormente Pedro está diciendo que estudien la palabra de Dios, deseen con ansias como el niño desea la leche espiritual. Nosotros también decimos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va amoldando a ese deseo espiritual. Nos va quitando los deseos de la carne y va amoldándose nuestra vida a los deseos de Dios, bajo el estudio constante de la palabra de Dios. Entonces nuestra mente debe estar en continua renovación. Siempre tratando de hacer lo que agrada a Dios, para que nuestra naturaleza carnal no tenga dominio en nuestra vida. Ahora, respecto a la conducta, dice que la conducta de ustedes sea irreprochable, refiriéndose a los incrédulos. También de este requisito se habla en el requisito de los ancianos. Dice, un anciano tiene que tener un buen testimonio de los de afuera. O sea, el anciano no tiene que ser bueno solo dentro de la iglesia, sino que tiene que tener un testimonio bueno también de los de afuera. ¿Por qué razón? Dice, porque Satanás utiliza a veces eso como tropiezo para que mucha gente no venga al reino de Dios. Entonces, si un anciano es bueno solo en la iglesia y afuera es malo o tiene mal testimonio, la gente de afuera no va a querer llegar a la iglesia. Va a decir, pero ¿para qué yo me voy a ir a la iglesia si el anciano está viviendo de esta manera o tiene tal o cual? Pero entonces Satanás empieza a poner tropiezos para que la gente no venga a Dios a causa del testimonio de un anciano. Creo que aquí está refiriéndose en lo mismo, de la misma manera, en sentido, digamos, refiriéndose a todos los que somos parte de la iglesia, que nuestra conducta debe ser intachable ante los incrédulos. O sea, que no debemos dar ocasión o ser tropiezo para que mucha gente venga al conocimiento de Dios. Debemos ser irreprochables con los incrédulos. ¿Por qué? Bueno, Pedro va a dar otra razón. Porque los de afuera están buscando todo pretexto para hablar mal contra el cristianismo. La gente de afuera está pendiente o buscando ocasión para hablar mal de la iglesia, para hablar mal de los cristianos. Y si nosotros estamos dando ocasión a eso, en realidad lo que estamos convirtiendo es en una
piedra de tropiezo para que la gente venga al conocimiento de Cristo. Y por eso es que Pedro está llamando que nuestra conducta sea intachable. Debemos procurar vivir una vida cristiana conforme al propósito para el cual nosotros, hermanos, hemos sido llamados. La gente de afuera está buscando cualquier pretexto. Si usted hace algo malo, ya van a estar hablando y decir, bueno, pero si yo para ser como el hermano no quiero ser cristiano. No debemos dar ocasión a eso, a ese tropiezo para la gente. Entonces, nuestra conducta debe ir acorde al llamado que Dios nos ha hecho. Pero si nuestra conducta es buena y si nuestra proceder es correcto, ellos van a ver esas buenas obras y no van a tener nada que hablar. No van a buscar, no van a tener de qué acusarnos. ¿Qué acusación puede hacernos si lo que nosotros hacemos solo es las cosas buenas? Al contrario, si Dios algún día tiene misericordia de ellos, o si ellos se acercan a Dios, cuando Dios venga y les visite, dice, ellos glorificarán a Dios. Van a poder entender. Más bien nosotros vamos a hacer una bendición para ellos, porque a través de nosotros ellos van a llegar al conocimiento de Dios. Dios les va a visitar su vida, y entonces ellos van a glorificar a Dios a causa de nuestra vida, porque nosotros hemos servido como instrumentos para que ellos lleguen al conocimiento de Dios y van a glorificar a Dios. Pero no podemos nosotros ser tropiezo de estas personas. Y tenemos que vivir, dice, de una manera casi o de una manera intachable delante de los incrédulos, para que Dios sea glorificado a causa de nosotros. Ahora dice, cuando estos incrédulos entiendan, o cuando sean abiertos sus ojos, cuando se conviertan a Dios, ellos van a poder entender y dar gracias a Dios, porque nuestra vida cristiana ha sido conforme al llamado que Cristo nos ha hecho, o al llamado que Dios nos ha hecho. Preparándonos, pues, para que nosotros anunciemos esta obra maravillosa de Cristo. Pero para anunciar esta obra maravillosa de Cristo, es obvio que nuestra conducta tiene que estar de acorde, si no más bien vamos a hacer tropiezo, pero no queremos. Pedro no quiere que los hermanos sean tropiezo, al contrario, quiere que sean objetos de bendición y alabanza a Dios. Y en esto debemos convertirnos todos los cristianos, en instrumentos de adoración y alabanza, no solo para la iglesia, no solo para la iglesia, para el mundo entero que vive sin Dios. Mucha gente va a llegar al conocimiento de Cristo a causa de nosotros. Y esa es la misión que Dios nos ha dejado a nosotros. Gracias por esta lección, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase.